Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a una nueva lección gramatical donde veremos conceptos fundamentales para entender tanto en inglés como en español la estructura de la voz pasiva. Básicamente, en este tutorial veremos tres pares de conceptos gramaticales. El primero incluye la voz activa y la voz pasiva. Y obviamente veremos las diferencias entre estos dos conceptos gramaticales. El segundo par consiste en las voces pasivas perifrásticas y reflejas. Y obviamente veremos las diferencias entre estos dos conceptos gramaticales. Y el tercer y último par consiste en los verbos transitivos e intransitivos. Y terminaremos con las diferencias entre estos dos tipos de verbos. Sin más preámbulos, empecemos con esta lección gramatical. Se conoce como voz activa al ordenamiento típico de sujeto, verbo, objeto. Este ordenamiento es el que hemos usado en la mayoría de frases que hemos traducido palabra por palabra en las lecciones anteriores. Vamos a explicar la voz activa con las frases más sencillas que puedan existir en español. En estas frases, el sujeto, el elemento que lleva a cabo la acción, va a ser un sustantivo y el objeto, action recipient o elemento que es afectado por la acción, va a ser otro sustantivo. Ya pueden ver en pantalla las tres frases ejemplos básicas y sencillas con las que vamos a empezar. Pedro escucharía canciones, el niño muerde una galleta, las empresas fabricaban motores. Obviamente estas frases pueden ser más largas y complicadas, añadiendo adverbios y adjetivos. Pero pensando en aquellas personas que no están familiarizadas con estos nuevos conceptos, para mayor claridad vamos a trabajar con frases bien sencillas. En estas tres frases sencillas, los respectivos sujetos son Pedro, el niño y las empresas, y los objetos escritos en café son canciones, una galleta, motores. La voz pasiva es un ordenamiento diferente de estos tres elementos. Y básicamente lo que pasa en la voz pasiva es que el sujeto y el objeto intercambian posiciones. El objeto action recipient o elemento o sustantivo afectado por la acción pasa a un primer lugar, mientras que el sujeto o elemento o sustantivo que ejecuta la acción pasa a un tercer lugar después del verbo. A las tres frases que tenemos como ejemplos, las vamos a llevar de voz activa a voz pasiva paso por paso. Y según el recuadro beige o crema de la parte superior derecha, lo primero que tenemos que hacer es intercambiar las posiciones de los sujetos y los objetos. Y las nuevas versiones de las frases ejemplos serían las siguientes. Canciones escucharía Pedro, una galleta muerde el niño, motores fabricaban las empresas. Vamos a hacer unas pequeñas correcciones gramaticales para que estas versiones queden un poco mejor. Y digo un poco mejor porque harían falta todavía otras dos correcciones para obtener las versiones finales en voz pasiva de estas tres frases ejemplos. El problema que tienen estas versiones parciales en voz pasiva es que alteran y cambian el significado de las versiones originales en voz activa. Y este no es el propósito de la voz pasiva.
El objetivo es simplemente reordenar para expresar la misma frase, pero desde un punto de vista diferente. El siguiente cambio para respetar el significado original consiste en reemplazar el verbo conjugado de la versión original con una conjugación del verbo ser en el mismo tiempo gramatical más el participio del verbo conjugado en voz activa. Para más claridad, volvamos a los ejemplos. El tiempo gramatical original de la primera frase es condicional. Escucharía. Por lo tanto, usaremos la conjugación serían, que corresponde al tiempo condicional del verbo ser, más el participio escuchadas. Tengan en cuenta que en español el verbo ser y el participio deben concordar con el sustantivo escrito en café. En esta primera frase, canciones es un sustantivo femenino plural. El tiempo original de la segunda frase es presente, muerde. Por lo tanto, usaremos el presente del verbo ser, es, más el participio mordida. Nuevamente, el verbo ser y el participio deben concordar con el sustantivo escrito en café. Y en esta segunda frase, una galleta es un sustantivo femenino singular. El tiempo original de la tercera frase es pasado. Fabricaban. Por lo tanto, usaremos la conjugación eran, que corresponde al pasado del verbo ser, más el participio fabricados. El participio y el verbo ser deben concordar con el sustantivo escrito en café. En esta tercera frase, motores es un sustantivo masculino plural. Y el tercer y último cambio para que la voz pasiva respete y mantenga el sentido y significado de las versiones en voz activa consiste en colocar la preposición por antes del elemento que era sujeto en la voz activa. Y las versiones en español en voz pasiva quedarían así. Las canciones serían escuchadas por Pedro, una galleta es mordida por el niño, los motores eran fabricados por empresas. Y ahora sí, las frases en voz activa y sus correspondientes versiones en voz pasiva son equivalentes y tienen el mismo significado. Y después de tener clara la gramática en español, veamos estas frases en inglés. Empecemos con las frases en voz activa. Peter would listen to the songs. The companies manufactured engines. The kid bites a cookie. Y las correspondientes voces pasivas en inglés serían las siguientes. The songs would be listened by Peter. A cookie is bitten by the kid. The engines were manufactured by the companies. El intercambio de posiciones del objeto y el sujeto en la voz pasiva permite expresar el mismo significado desde otro punto de vista. El sujeto pierde el primer lugar, se coloca después del verbo y pasa a un tercer plano. Esta pérdida de importancia del sujeto permite un punto de vista en que lo que sucede es más importante y la acción misma está por encima del sujeto que ejecuta dicha acción.
Y por esto mismo en inglés es muy común que las voces pasivas omitan sujetos genéricos como ellos, la gente, alguien o unos individuos. Veamos 3 ejemplos de esta omisión de sujetos genéricos. El portugués es hablado por la gente en Brasil. La publicidad será quitada por alguien pronto. El monumento fue dañado por unos individuos. En estas frases los elementos resaltados con negrilla corresponden a los sujetos de la voz activa, es decir, la gente, alguien y los individuos. En inglés las frases sonarían mejor sin estos sujetos. Portuguese is spoken in Brazil. The advertising will be removed soon. The monument was damaged. La siguiente explicación gramatical tiene que ver con las diferencias entre las voces pasivas perifrásticas y las voces pasivas reflejas. Para empezar, quiero aclararles que no es muy importante aprenderse de memoria estos nuevos términos gramaticales de perifrásticas o reflejas. Lo importante de esta explicación es que ustedes recuerden que en español tenemos 2 posibles estructuras igualmente válidas para construir la voz pasiva, mientras que en inglés solamente existe una única posible estructura válida para la voz pasiva. Hasta el momento, en esta lección, solamente hemos visto la voz pasiva perifrástica, cuya estructura ustedes ya conocen, el verbo ser conjugado más un participio. Y como ejemplos retomaremos 2 frases de la anterior diapositiva. El portugués es hablado en Brasil. La publicidad será quitada pronto. Recordemos la traducción al inglés de estas 2 frases. Portuguese is spoken in Brazil. The advertising will be removed soon. Y esta combinación verbal es la única forma válida para la voz pasiva en inglés. Pero en español tenemos otra estructura válida para la voz pasiva. La estructura verbal para esta segunda alternativa de la voz pasiva en español consiste en el pronombre se más un verbo conjugado, respetando el tiempo gramatical de la versión original. En otras palabras, conjugaremos los verbos en participio. Y en esta segunda versión de la voz pasiva en español, desaparece el verbo ser conjugado. El tiempo gramatical de la primera frase es presente y su participio es hablado. Por lo tanto, en esta segunda versión de la voz pasiva desaparece la conjugación del verbo ser y usaremos en cambio la conjugación en presente del verbo hablar. Se habla portugués en Brasil. El tiempo gramatical de la segunda frase es futuro y su participio es quitada. Por lo tanto, en esta segunda versión de la voz pasiva desaparece la conjugación del verbo ser y usaremos en cambio la conjugación en futuro del verbo quitar. La publicidad se quitará pronto. Ambas versiones de la voz pasiva en español tienen una sola traducción al inglés. Permítanme ahora hacer una advertencia gramatical. No todas estas estructuras de pronombre se más verbo conjugado
corresponden a la voz pasiva. Algunas de estas frases corresponden a la voz activa. Las reglas para diferenciar estos dos casos son muy sencillas. En primer lugar, si la causa de la acción es un accidente o un proceso natural, esta frase corresponde a la voz activa. En segundo lugar, si la causa de la acción es la intervención de un tercero, la frase se construye como voz pasiva. Este tercero, por lo general, es un ser humano. Veamos 3 pares de frases. Solo 30 flores se marchitaron, se empacaron 4 docenas de flores, los bananos no se pudrirán en 2 días, no se pelarán 5 bananos para el almuerzo, en este pueblo se va la electricidad todos los días. ¿Cómo se genera la electricidad en la capital? Analicemos el primer par. Las flores se pueden marchitar solas. Se marchitan por un proceso natural si las dejamos a la intemperie por varios días. La respuesta es afirmativa. Por lo tanto, esto es una voz activa. Y en inglés se diría Only 30 flowers withered. Por otro lado, preguntémonos si las flores se pueden empacar solas. Si no se necesita una persona que las meta en cajas, en plásticos, la respuesta es negativa. Por lo tanto, este es un caso de voz pasiva. Y en inglés se diría 4 dozens of flowers were packed. Prosigamos con el segundo par. En primer lugar, ¿los bananos se pueden podrir solos con el pasar de los días y por un proceso natural? La respuesta es afirmativa. Por lo tanto, esto es una voz activa. The bananas won't spoil in 2 days. En segundo lugar, ¿los bananos se pueden pelar por sí solos? ¿Se pueden quitar las cáscaras sin intervención de una persona? La respuesta es negativa. Por lo tanto, esta frase es voz pasiva. 5 bananas won't be peeled for lunch. Finalmente, analicemos el tercer par. ¿La electricidad se puede ir por un accidente? ¿Por un árbol que se caiga y tumbe un cable? ¿O durante una lluvia con tormenta eléctrica? La respuesta es afirmativa. Y esa frase se diría en voz activa. The electricity goes out every day. En segundo lugar, ¿la electricidad para alumbrar toda una ciudad se puede generar sin la construcción humana de plantas generadoras? La respuesta es negativa, por lo tanto, esta frase debe expresarse en voz pasiva. How is the electricity generated? Les recuerdo que en español las frases en voz pasiva tienen otras versiones. 4 docenas de flores fueron empacadas. 5 bananos no serán pelados. ¿Cómo es generada la electricidad? Estas versiones son traducciones más literales de sus equivalentes en inglés. Por último, fijémonos en los verbos de ambas columnas. En la primera columna de la voz activa solamente hay un verbo por frase. Withered, spoil y goes. Y en la segunda columna de voz pasiva tenemos la típica combinación de una conjugación de to be más participio. Were packed,
be built, is generated. Y el pronombre se, utilizado en todas las 6 frases ejemplos en español, no se traduce al inglés. Es decir, este pronombre es completamente innecesario en inglés. Todos los 6 ejemplos anteriores corresponden a sustantivos incapaces de realizar acciones voluntarias. Es decir, una flor como tal no tiene ningún tipo de control sobre el proceso de marchitamiento, ni lo puede detener ni lo puede pausar. Y tampoco el banano como tal podría controlar el proceso de descomposición, ni lo podría pausar ni lo podría detener. En la próxima diapositiva veremos cómo funcionan estas estructuras con pronombre se con sustantivos que sí son capaces de llevar a cabo acciones voluntarias. Con este tipo de sustantivos, la voz pasiva funcionará de la misma manera, es decir, cuando la causa de la acción es la intervención de un tercero. Ahora bien, cuando la oración que incluya el pronombre se representa una acción voluntaria, usaremos estructura de voz activa. Veamos 3 nuevos pares de ejemplos. Comparemos las primeras 2 frases que tienen que ver con caballos. ¿Los caballos pueden pararse en 2 patas por sí solos, sin ayuda de nadie? La respuesta es afirmativa. Entonces, esta frase se construiría en inglés en voz activa. The horses rear. En segundo lugar, ¿los caballos se pueden poner ellos mismos a la venta o se necesitan de personas para vender y comprar caballos? Obviamente esta acción requiere de la intervención de personas. Entonces, en inglés, esta segunda frase se construye en voz pasiva. 10 horses are sold. Prosigamos con la comparación del segundo par. ¿Los estudiantes se pueden reír por sí solos sin ayuda de nadie? La respuesta es afirmativa. Entonces, esta frase se construye en inglés como voz activa. The students won't laugh at him. El contexto de la cuarta frase implica la intervención de un tercero para recoger a los estudiantes. Puede ser un chofer o puede ser un padre de familia. Entonces, esta frase se puede construir en inglés como voz pasiva. The students won't be picked up at 7. Y finalmente, la comparación del último par de frases. ¿Puede un vendedor ambulante quejarse por sí solo y sin ayuda de nadie? La respuesta es afirmativa. Entonces, esta frase se construye en inglés como voz activa. Did the street vendor complain? Y por último, ¿puede el vendedor ambulante expedir su propia autorización? ¿O más bien es una autoridad diferente a él, un gobernador o un alcalde, el que le otorgue el permiso? Aquí también es necesaria la intervención de un tercero. Entonces, este último ejemplo se construye en inglés como voz pasiva. Was the street vendor authorized? Y para terminar, 3 observaciones generales. El pronombre español se no se traduce a ninguna de las frases en inglés. En la columna de las voces pasivas, la preposición española a
Es un indicador de esta intervención de un tercero, pero en inglés tampoco hay necesidad de traducir esta preposición. Les recuerdo que en español las frases en voz pasiva tienen otras versiones. Los caballos son vendidos, los estudiantes no serán recogidos, ¿fue autorizado el vendedor ambulante? Estas versiones son traducciones más literales de sus equivalentes en inglés. Por último, fijémonos en los verbos de ambas columnas. En la primera columna de la voz activa solamente hay un verbo por frase. Rear, laugh, complain. Y en la segunda columna de voz pasiva tenemos la típica combinación de una conjugación de to be más participio. Are sold, be picked up, was authorized. Y el último concepto introductorio gramatical que vamos a ver para entender la voz pasiva es la diferencia entre verbos transitivos e intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos que no pueden tener objetos o action recipients, porque su propio significado rechaza el uso de objetos o action recipients. Recordemos que el primer paso de la voz pasiva es intercambiar las posiciones del sujeto y el objeto. Como en las oraciones intransitivas no hay objeto o action recipient, este intercambio es imposible. Por lo tanto, las oraciones intransitivas solamente pueden existir en voz activa y no se pueden llevar a voz pasiva. Como ustedes se lo pueden estar imaginando, las oraciones y verbos transitivos son todo lo contrario. Los transitivos sí pueden tener objetos o action recipients y por lo tanto pueden existir tanto en voz activa como en voz pasiva. En las siguientes frases veremos cómo los verbos intransitivos suenan mal o no combinan bien con la presencia de action recipients u objetos. Mi vecina salió al perro a las 7 de la mañana. Al final de la película, el héroe morirá a su enemigo. Los deportistas fracasan a su entrenador. Hay dos formas de arreglar estas oraciones. La primera solución es reemplazar los verbos con otros transitivos. Por ejemplo, sacar y matar. Mi vecina sacó al perro. El héroe matará a su enemigo. Y la segunda solución es simplemente eliminar los objetos o action recipients. Mi vecina salió a las 7 de la mañana. Al final de la película el héroe morirá. Los deportistas fracasan. Como la transitividad depende del significado propio de cada uno de los verbos, la recomendación final sería chequear en los diccionarios si los verbos son transitivos o son intransitivos. Y así hemos llegado al final de esta lección dedicada a conceptos gramaticales introductorios de la voz pasiva. El siguiente tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.